Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar la sesión. Me preocupa que se están conectando menos, entonces esperemos que esto no significa que están tirando la toalla con la materia, sino que a todos les pasó algo exactamente hoy. Bueno, esperemos que todos estén bien y que no sea nada complicado, por lo cual tenemos ligeramente menos estudiantes de lo normal. Bien, entonces vamos a volver a voy a hablar un poquito de cosas. Sí, Selena, dime. Maestra, antes de que Ay, perdón por el ruido. Es que, o sea, yo ya me perdí ahorita que tocó lo del tema. ¿Cómo nos va a evaluar? O sea, ¿vamos a entregar un trabajo final? ¿Va a ser examen? La verdad, yo ya estoy bien perdida con tantas materias y ya no sé cómo va a ser la evaluación con usted. La evaluación es como siempre la hemos estado haciendo. Vamos a ir haciendo guías según los temas. Ahorita que terminemos la parte de repaso estadística descriptiva, van a tener una guía de estadística descriptiva y luego vamos a ver inferencia y va a haber una guía de inferencia y así vamos a ir trabajando de poco a poco, ¿no? Eso fue lo que quedamos, que mi materia se trabaja así. O sea, todo el trabajo que ustedes ya hicieron entra y dependiendo de cuántas guías tengamos, y ya después haremos los ajustes, ¿no? Muy probablemente, por ejemplo, yo tiendo a hacer cosas como votar la guía con peor desempeño, cosas así que no, pero todo siempre en virtud de ustedes, ¿no? Definitivamente, además, desde la pandemia no estoy poniendo reprobados, entonces en caso de que reprueben, se les va a poner un NP. O sea, digamos. Además, pues, o sea, por toda la situación también bastante irregular que tuvimos en el semestre. Entonces, en todo caso, si pues gente que estuvo y que ahorita a raíz de esta pausa ya nos incorporó, porque a veces pasa que en los periodos de paro muchos empiezan a trabajar, o sea, se dan un montón de situaciones, pues no, aunque hayan, normalmente, digamos, si a mí me entregan una sola cosa, no pongo NP, ¿no? Porque implica que tanto los profesores adjuntos como yo, pues invertimos nuestro tiempo en calificar, normalmente, ¿no? Pero, dadas las condiciones que hemos vivido en este semestre, lo que haremos es que, bueno, es probable que ahorita algunas personas ya no se incorporen, y pues pondremos NP. Y por la situación también de la pandemia y todo lo demás. Entonces, dependiendo, no les puedo decir cuántas guías habrán al final porque dependerá de cuánto avancemos, pero probablemente nos toquen unas 2, 3 guías más de las que ya tenemos. Entonces, a partir de esa se promedia el trabajo. Recuerden que teníamos un trabajo que en lugar de ser un trabajo de aplicación libre, lo que será es una guía donde yo les digo exactamente con las variables que van a trabajar, que van a ser con la base de la POP, y luego tendremos, igual se mantienen las calificaciones tal y como lo dijimos al principio del semestre, el 10% es asistencia y el resto es guías y el trabajo final, si mal no me equivoco, ¿no? Si aquí hicieran 60 y 40, ¿no? 60% el trabajo, ¿cómo era? Sí. Si quieren, ahorita lo checamos. Pero definitivamente las cosas se mantienen igual. Probablemente lo único que pasará es que tendremos menos guías que hacer. Y cuando pensemos en hacer ese trabajo final, probablemente ese trabajo final se dará cierto espacio en la clase y tendremos clases hasta el 24 de junio. ¿Sí? Y probablemente pues alguno de esos trabajos se entregarán hasta el 2 de julio, pero no serán trabajos finales, sino que simplemente pues un trabajo más, una guía más, nada muy complicado ni que sea como lo más extenso que han hecho, porque pues, ustedes, sobre todo en esta materia, tenemos varias actividades ya realizadas, ¿no? Entonces, esta materia era con la que tenía menos complicación. Si en algún momento me decían, ¿con qué les va a calificar? Y yo, bueno, no, estos muchachos se han trabajado bastante en clase.
Entonces, las cosas se mantienen igual, solo prolongaremos un poco más, ajustaremos un poco. Como les decía, lo que sobre todo voy a ajustar es el repaso. Normalmente sí hacemos un repaso un poco más largo de probabilidad, pero hoy no quedará tiempo de hacer ese repaso tan profundo de probabilidad. Pero las cosas siguen igual. Cuando ya probablemente a principios de junio, probablemente sea que ya volvamos a tener otra práctica y que volvamos sobre la POP, sobre la base de la POP, pues ya iremos viendo esa guía donde normalmente yo les dejo como chance que ustedes escojan las variables, pero hoy eso implicaría que ustedes necesitan más tiempo como en su grupo para ponerse de acuerdo y todo eso, y no vamos a tener tanto tiempo, entonces todos vamos a hacer el mismo trabajo con las mismas variables. Entonces, ni modo. Pero en general se mantiene igual. No sé si con eso te contesté, compañera. Sí, profe, gracias. Sí. Listo. Entonces, bueno, voy a presentar un poquito lo que nos quedamos justo la clase pasada. Nos quedamos viendo las medidas de tendencia central y la importancia de la mediana como una de las variables, como una medida que además de ser medida de tendencia central, era una medida de posición y que por tanto iba a ser menos sensible a los outliers, ¿no? Entonces, pero las medidas de tendencia central también nos van a servir para mostrar varias cosas, ¿no? No solo nos dicen dónde está el centro, sino que porque justamente esta característica que tiene la media de que la jala estos valores atípicos, esta simetría va a tender a jalar a la media. Entonces, la relación de la media con la mediana, sobre todo, va a ser muy importante, porque esto me va a dar a mí información también sobre la simetría, siempre y cuando nuestra distribución sea de una sola moda, ¿sí? Entonces, eso nos va a permitir a nosotros que no solamente nos dice dónde está el centro de la distribución, que es donde se acumulan más los datos, sino que también esta relación va a ser sumamente importante porque nos va a medir la simetría. Hay un indicador de simetría que ahorita lo vamos a sacar directamente del Excel, no lo vamos a calcular, es el tercer momento centrado en la media de cualquier distribución, ya después vamos a hablar de estos momentos centrados en la media, pero digamos, este también es muy buen indicador. Entonces, si nosotros decíamos que la media jalaba, se jalaba hacia donde estaba el sesgo, entonces, si la media es mayor que la mediana, significa que la media sintió que algo lo estaba jalando a la derecha y por tanto, tenemos un sesgo a la derecha. Y de lo contrario, si a mí me están jalando a la izquierda, pues la media se va a la izquierda y entonces la media va a ser menor que la mediana y eso a mí me va a dar información sobre el sesgo. Entonces, además de lo que nosotros vamos a poder ver visualmente en nuestro gráfico, nosotros al comparar estas dos medidas podemos verlo de esta manera. Si la distribución es simétrica, las dos medidas van a tender a converger. Esto también se puede ver con la moda, pero como a veces la moda, sobre todo cuando tenemos datos que son muy específicos, a veces tenemos varias modas y entonces es un poco más complicado de ver, pero también podemos verlo con la moda, ¿no? Entonces nosotros vamos a decir, sí, es unimodal, ¿no? Solo hay una moda. Si la media es menor que la mediana, pues la moda va a ser todavía, va a estar todavía más a la derecha, ¿sí? Y en este caso también la moda va a estar antes que la mediana y antes que la media. Entonces la relación de las tres medidas de tendencia central me da a mí información sobre la simetría. Entonces, no solamente nos van a decir el centro, sino que también la simetría. Y entonces con eso ya llevamos dos de las cosas que nosotros tenemos que ver sobre una distribución. De las cuatro, ¿no? Dijimos que íbamos a ver cuatro cosas. ¿Dónde está el centro? ¿Dónde está la simetría? La dispersión y los valores atípicos. Esas son las cuatro cosas que nosotros analizamos de cualquier distribución cuantitativa.
Vamos a ver entonces, vámonos a nuestro, voy a cerrar mis correos, a nuestro Excelito que nosotros habíamos trabajado en la clase pasada. Una cosa rápido, es que se me trabó y no escuché los 4 elementos que analizamos. ¿Cuáles eran? ¿Me los puedes repetir, por favor? Aquí están. Solo lo estoy repitiendo en forma de que ustedes se recuerden, pero desde la clase pasada los hemos estado diciendo. Centro, dispersión o rango, asimetría y datos atípicos o outliers. Entonces también vamos a tener medidas que nos van a permitir decir esto, no solamente a partir del gráfico. Nosotros, a partir del gráfico, habíamos visto que nosotros teníamos, nuestra distribución tenía un poquito de sesgo hacia la derecha, ¿no? Hacia la izquierda. Me voy en el chat. Y entonces veamos nuestro valor de la mediana. Habíamos dicho que era 4.5 y la media era 4.98. Entonces hay ligeramente un sesgo a la derecha, perdón. Ligeramente. Si ven, no es tan grande. La moda es 4, la mediana es 4.5 y la media está ligeramente hacia la derecha, ¿no? Veamos entonces qué otra cosa nosotros podemos hacer con estos datos sobre las horas a la semana de streaming, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos este complemento del XL Miner Analysis Toolpack? ¿Sí? Y entonces vamos a abrirlo de nuevo y vamos a pedirle las estadísticas descriptivas, ¿no? Porque eso estamos revisando nosotros. Entonces, de nuevo, voy a poner los datos de mi variable, la voy a seleccionar, me voy a esperar aquí un ratito porque si no, no sale. Le voy a decir que sí, que tengo una etiqueta porque la D1 en general, no, perdón, era acá. Esta. La C1 es mi etiqueta, no es un dato, sino que es como el nombre de la variable. Entonces le voy a decir que sí, está etiquetada, y le voy a decir, a ver, por aquí ponme, por favor, aquí, en la A45, ponme los resultados. Y incluso aquí ya nos va a dar algunas cosas que todavía nosotros no hemos visto, como los intervalos de confianza, pero le vamos a poner ahí todo, que está bien. Y le doy OK. Y vamos a ver, miren, la media, exactamente como nosotros lo habíamos sacado. Todavía lo vamos a dejar pendiente, el error estándar, vamos a venir a él después. Esto es ya en términos de la inferencia. No, yo no quería eso, quería este. Este lo vamos a dejar pendiente. La mediana también dio 4.5, tal y como nosotros lo sacamos. La moda dio 4. Ahorita ya vamos a ir sobre esto, sobre la desviación estándar y sobre la varianza. La varianza nos da la kurtosis y nos da la skewness, que si ustedes, esto es la asimetría. ¿Sí? Entonces, la asimetría, si es positiva, es a la derecha. Si es negativa, es a la izquierda. Entonces, tal y como nosotros vimos acá, de que dado que la media es mayor que la mediana, tenemos un sesgo a la derecha, ¿no? Un poquito como teníamos en estos grafiquitos acá que yo les había puesto, se los voy a pegar acá para que no se les olvide. Digamos, este Excel es como nuestro cuaderno colectivo, ¿no? Entonces nosotros estamos en este caso de acá, asimétrica hacia la derecha. La media es 4.98, la mediana es 4.5 y la moda es 4. Entonces, y esto lo podemos también corroborar con este coeficiente de asimetría,
que es el tercer momento centrado en la media. Ahorita ya vamos a ver el segundo momento, el que es el más famoso, que es la desviación estándar, ¿no? Entonces, ese es el que nosotros tenemos. Entonces, voy a lanzar una encuesta para saber si quedó claro cómo podemos observar a través de indicadores la asimetría de una distribución. Por ahí tengo un no. Si nos van diciendo en los chats qué quieren que repitamos, con gusto lo hacemos. Bueno, ese no es un no muy calladito. Esperemos que sí después nos diga más, ¿no? Entonces, bueno, ya digamos, ahorita ya subsanamos, ya vimos centro, esto ya está, que son la media, la moda y la mediana, ¿no? Para la simetría, nosotros podemos decir que vamos a poder revisar o el coeficiente de asimetría o bien comparar las medidas de tendencia central. Entonces, nos queda entonces la dispersión o rango y los datos atípicos o outliers. Vamos a hablar de la dispersión o rango. Entonces, eso va a venir dado por lo que nosotros conocemos como medidas de variabilidad, ¿sí? Las medidas de variabilidad nos van a decir qué tanto se dispersan los datos, normalmente alrededor del centro. Algunas de estas medidas también nos van a decir cuáles serían los posibles valores mínimos y máximos de nuestra distribución. La más común y que ahorita nosotros incluso ya la sacamos un poquito es el rango, ¿no? El rango es más o menos casi siempre la base de nuestra distribución y nos dice cuál es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, ¿no? Acá, por ejemplo, un ejemplo sería, bueno, si yo tengo esto, el rango sería algo tan sencillo como decir cuál es el mínimo, voy a poner el mínimo en rojito, y el máximo en verdecito. Y entonces el rango sería el valor entre el máximo menos el mínimo, ¿sí? Siempre, por tanto, el rango siempre va a ser positivo, porque yo siempre le estoy restando a lo más grande algo más pequeño, ¿no? Entonces, en este caso, tendríamos que el rango es de 9, ¿sí? Y esto es así de simple, ¿no? Parece muy simple y lo es, pero ya vamos viendo que muchas de estas medidas de variabilidad siempre son positivas, ¿no? Estas mediciones que me van diciendo cómo se dispersan los datos, muchas veces no le importa si es hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, vamos a hablar de la varianza. La varianza o segundo momento centrado al centro, como se utiliza, si ustedes después quieren aprender un poquito más de estadística, van a ver de que hay un concepto estadístico que se llaman los momentos, ¿no? Y entonces existen momentos centrados centrados en la media y momentos y simplemente momentos, ¿no? La simetría es un tercer momento, la kurtosis es un cuarto momento, no lo vamos a ver nosotros, pero probablemente ustedes conocen muchísimo del segundo momento centrado al centro, que se llama la varianza. ¿Y qué es esto de centrado al centro? ¿Y qué estoy hablando? ¿Y qué dice la profe? Bueno, la varianza tiene parte del gran concepto que para ustedes que están en ciencias sociales probablemente no sea ajeno el concepto e incluso es un concepto que se estudia muchísimo, el cual es la desviación. La desviación, como todos lo conocemos, es algo que está
está alejado de la norma, ¿no? Y entonces, al estar alejado de la norma, ¿no? Nosotros podemos medir esa desviación. Y la norma estadística digamos, más utilizada es la media, ¿no? Entonces, lo que yo voy a tener es que cada una de mis observaciones voy a establecer qué tanto se está alejando del centro. Entonces, vámonos para nuestro gran cuaderno y vamos a sacar justo esa desviación. Es más, me voy a copiar esto para que me quede bonito así. Para que me quede bonito acá. Entonces, voy a hacer esto, ¿no? Miren, quedó medio raro, pero ahí está. Entonces, nosotros aquí ya sacamos la media. Yo puedo ir sacando cuánto nos alejamos cada uno de ese centro que somos como población. Entonces, vamos a ir viendo esto. Voy a quitar un ratito los filtros para que no me quede ningún problema y voy a insertar aquí una fila a la izquierda porque voy a necesitar más espacio acá. Hicimos chiquito esto. Entonces, nosotros ya tenemos la media y era de 4.98. La tenemos acá. Es nuestro promedio de horas que consumimos streaming a la semana, cada uno de nosotros que está en esta salita. Entonces, vamos a ir viendo cuánto nos alejamos. Entonces, si yo digo, bueno, lo que aquí Ian ve, cuánto se aleja de esta media. Ian entonces se aleja menos 3.98 horas con respecto a la media. Voy a decirle que sí, porque sí quiero sacar todo esto y esto no sé por qué lo está viendo como... Ah, ya sé por qué. Porque no le tenía que dar así, sino que le tenía que dar así. Esto se llama fijar una celda. Si ustedes ven, acá quería irse C2 menos C29 y aquí quería irse C30, C3 menos C30, pero aquí pues esto es otra cosa. Si yo copio esto, lo que estoy haciendo al fijar una celda es que esto ya no se va moviendo, ¿sí? La única que se mueve es la otra. Entonces aquí tenemos cuánto nos alejamos. La media tiene una de las tantas propiedades que yo les he dicho, por ejemplo, la media tiene varias propiedades que, bueno, que ustedes tendrían que haber visto en estadística 1. Y una de las grandes propiedades de la media es que si yo sumo todas las desviaciones, esto me da 0, ¿no? Entonces, el promedio de todas las desviaciones, la suma de todas las desviaciones con respecto a la media da 0. Entonces, esto nos pone en un problema, porque si yo quiero medir o quisiera sacar el promedio de cuánto todos nos alejamos con respecto a la media, estamos un poquito en problemas, ¿no? Porque siempre nos va a dar 0. Es una propiedad, es una característica de la media por ser una media aritmética. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que nosotros vamos a hacer, en todo caso, entonces, es poder hacer una medida que sí podamos sumar, ¿no? Y entonces lo que vamos a hacer va a ser sumar los cuadrados, ¿sí? Entonces, yo digo, si nosotros esta es la media y aquí estamos cada uno de nosotros, por ejemplo, este puntito, se aleja este valor de la media. Pero si yo sumo todas estas distancias con sus signos, yo sé que me va a dar 0. Entonces lo que se decidió es elevar al cuadrado, ¿sí? Elevo al cuadrado. Eso es elevar al cuadrado, ¿verdad? Gráficamente. Y voy elevando al cuadrado. Me salen un poco feitos ya estos cuadrados. El primero me salió bien bonito porque era chiquito. Y así. Y voy elevando al cuadrado y elevando al cuadrado. Y entonces lo que yo tengo en la varianza es que en realidad lo que yo voy a tener no es el promedio de las desviaciones en sí, sino el promedio de esas áreas, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos cuando nosotros calculamos la varianza, ¿no? Nosotros al elevarlo al cuadrado, primero, pues ya no tenemos valores
negativos, y lo que vamos a tener es entonces que lo que voy a tener es un promedio de las áreas de esas distancias, ¿no? Y entonces vamos a poder tener una variable, vamos a poder tener un valor que me dice que tanto nos alejamos de ese centro. Entonces, si nosotros nos vamos acá, tendríamos que elevar esto al cuadrado. Lo voy a escribir mejor. Bueno, en realidad esto es mu porque somos población, ¿verdad? Entonces, vamos a elevarlo al cuadrado. Ahí estamos haciendo elevarlos al cuadrado es como multiplicarlo 2 veces por sí mismo. Y entonces ahí, si ustedes ven, ya no tengo negativos, todos se vuelven positivos. Y esa es una característica tanto de la varianza como de su amiga la desviación estándar, que siempre van a ser positivas, ¿no? Me están midiendo únicamente en este caso estoy midiendo como esas áreas definidas, ¿no? Bien, entonces si yo le saco un promedio a esto, el promedio de todas estas áreas va a ser la varianza poblacional. Ya vamos a ver que hoy sí vamos a tener medidas diferentes para cuando tenemos datos de muestras y datos de la población completa. Entonces, cuando nosotros tenemos acá, ahora, esto yo digo, bueno, en promedio, vemos 4.98 horas con una varianza de 4.58 horas al cuadrado, ¿no? Lo que nosotros tenemos es que la varianza siempre va a estar en unidades al cuadrado, ¿no? Lo cual es un poco complejo, ¿no? Porque en realidad es muy abstracto y va a ser difícil que nosotros pensemos o que imaginemos unas horas al cuadrado, ¿no? A veces, bueno, estamos aburridos y a veces la serie es muy aburrida y pareciera que dura un siglo, pero tampoco es para que tengamos información de decir, bueno, ¿cómo es ese tiempo al cuadrado, ¿no? Entonces, lo que normalmente se hace es sacarle la raíz cuadrada a la varianza y entonces eso nos da la desviación estándar. Entonces, eso sí, si nosotros hoy tenemos datos que no provienen de la población, sino que nosotros hicimos un muestreo y seleccionamos simplemente un par de unidades de esa población, entonces sí vamos a tener que cambiar cosas e incluso el nombre cambia. Si ustedes se acuerdan, hemos dicho, ya dijimos que en la población vamos a usar letras griegas y la varianza se denota por sigma cuadrado. Este amigo de acá se llama sigma cuadrado. Y en el caso de la varianza muestral, lo que vamos a tener es S al cuadrado. Y si ustedes ven, aquí tengo X barra. Y aquí yo ya no tengo un promedio, sino que voy a descontarle 1 al denominador. Y esto es porque esto nos va a dar un estimador realmente insesgado de la varianza poblacional. No es tan difícil de entender el por qué, pero sí es una cuestión matemática. Pero ustedes piensen que, por ejemplo, cuando ustedes barren, o sea, no será lo mismo, por ejemplo, cuando ustedes hacen en el censo, digamos que nosotros barrimos a toda la población, ahí nos damos cuenta realmente de la verdadera heterogeneidad y es muy probable que nosotros tengamos ahí todos los casos anómalos y en el caso de cuando nosotros seleccionamos una muestra, esos casos anómalos cada vez son menos susceptibles de ser elegidos. Entonces, es muy probable que en nuestras muestras hayan menos
casos atípicos, menos casos que se alejen tanto de la muestra y que por tanto podamos estar subestimando la muestra, la varianza. Entonces, por eso nosotros, en lugar de dividir entre n, vamos a dividir por algo más chiquito. Si yo divido, si yo tengo un pastel y de repente me dicen que alguien no va a llegar a la fiesta, yo me pongo bien contenta porque eso significa que voy a tener un pedazo de pastel más grande, ¿no? Entonces, cuando estamos calculando la varianza muestral, como yo asumo que solo estoy viendo un pedacito de la población, yo puedo decir, bueno, la varianza que aquí estoy yo viendo es probablemente mucho mayor que lo que yo estoy viendo en la muestra, y entonces por eso ya no dividimos entre n, sino entre n menos 1. Entonces, veamos acá en nuestro caso, si ustedes ven, es ligeramente más grande la varianza muestral. Entonces, esta sería la varianza poblacional porque simplemente era el promedio de todas esas áreas. Van a ver, también hay fórmulas para la varianza que nosotros podemos calcular. Y, por ejemplo, se van a llamar VAR-P, que es la varianza de una población, y entonces voy a seleccionar los casos. Me va a dar la varianza. Es 4.58. Esta es la varianza poblacional. Si yo asumo, capaz que podríamos asumir que nosotros somos una muestra aleatoria de algo, pero probablemente no tanto. Voy a usar la que es la varianza, que es var.s, que es de una muestra. Si ustedes ven, cuando yo le pongo acá, me dice que calcula la varianza de una muestra. Si ustedes saben que los datos que ustedes están analizando provienen de una muestra, esta es la medida que ustedes tienen que calcular y va a ser ligeramente más grande porque estamos dividiendo entre menos. Si ustedes se fijan, entonces esta es la varianza de la muestra. Ahí está. Las dos van a tener las mismas unidades de medición de mi variable al cuadrado, ¿no? Entonces es un poco complicado de leer, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es sacarle una raíz cuadrada, quedarnos con la raíz cuadrada positiva, y eso es lo que nosotros conocemos como desviación estándar poblacional y desviación estándar muestral, sigma y S, ¿no? Simplemente ya le sacamos una raíz cuadrada a esto y entonces hoy ya no tenemos áreas, ya no tenemos horas al cuadrado, sino que volvemos a tener horas, y bendito Dios, porque si no, eso sería muy complicado de transmitir, ¿sí? Entonces, si yo le saco la raíz esta sería sigma o varianza o desviación estándar de la población. Y si yo pienso que estoy tratando con una muestra, le saco raíz a la de la muestra, y esto es S o desviación estándar de la muestra. ¿Cómo van a saber ustedes si están trabajando con una muestra o una población? Bueno, a veces se les puede decir, o a veces pues es la propia naturaleza de los datos, ¿no? En este caso nosotros sabemos que es un pequeño censito lo que hicimos, porque en realidad no seleccionamos aleatoriamente, no hicimos ninguna selección de quién llenaba esta información. Nosotros estábamos hablando en este caso directamente de datos que podrían ser representativos de la población, justo de los que somos del grupo 022 de estadística de análisis cuantitativo adscritos a ciencia política, ¿no? Entonces, podríamos decir que pues lo correcto sería, que en nuestro caso sería analizar esto, pero ¿cómo nosotros estamos haciendo esto para que ustedes recuerden estos pequeños elementos de estadística descriptiva? Vamos a,
Nadie me corrigió. Vamos a ver los dos procesos. Si ustedes se fijan, acá este resumen da directamente la varianza muestral, no da la varianza poblacional, sino que asume que es una muestra, ¿no? Y si ustedes ven, la desviación estándar también corresponde a este valor. Voy a lanzar una encuesta para saber si esto ya, si estas medidas de variación quedaron claras, si ya se acordaron de sus clases de estadística 1. Bien, tengo por ahí un no, que de nuevo, si esta persona nos dice qué es lo que no ha quedado claro, con gusto lo repetimos. Fui yo, perdón, pero ya lo cambié, aún sí, ya no supe cómo cambiarlo. Es que fue una duda era una duda de población y varianza, pero ya, ay, no, varianza no, muestra, pero ya lo solucioné. Ah, ok. Entonces, ahora, recuerden que la desviación estándar, entonces, estas sí son horas, ¿no? Y en general, nosotros vamos a querer que hoy cada vez que ustedes escriben la media, la acompañen de su amiga la desviación estándar. Son como Batman y Robin, ¿no? Entonces, no se escribe solo la media, sino que también se escribe el promedio. Pueden haber dos poblaciones que tengan el mismo promedio, que tengan la misma media, pero que tengan diferentes desviaciones, ¿no? ¿Ustedes qué preferirían? A ver, voy a hacer una pequeña encuesta. De nuevo voy a poner como que el sí. El sí es la población 1 y el no es la población 2. Y entonces, si yo le digo que el promedio que mu del... ¿Cuándo hagamos el equipar? ¿En cuál de estas dos poblaciones les gustaría estar si sabemos que ese es el promedio de las calificaciones? Voy a poner la encuesta. Una población donde el promedio es 8 y la desviación estándar es 2, o una población donde también el promedio es 8, pero la desviación estándar es 1. ¿En cuál les gustaría más estar? Ahí está, la mayoría dice que quisiera estar en esta, o sea, que estuvieran en promedio a 2 puntos del 8, con más chances de tener 6. Interesante. O de tener 10. O de tener 10. O sea, estos son alguien que tiene aversión positiva al riesgo, ¿no? Y aquí estos son como más conservadores. Yo preferiría la población 2, ¿no? Pero ya ven que, o sea, cómo cambia la dimensión que nosotros tenemos del promedio una vez que incorporamos la información de la variabilidad
inmediatamente decimos, en promedio, ¿qué tanto me estoy alejando de ese promedio? Y entonces, en la medida que la desviación estándar sea más chiquita, eso a nosotros nos va a tener como, pues vamos a saber que está más cerquita de la media, y no es lo mismo una población que tiene una media donde sus datos están muy dispersos a unos datos más cerquita, ¿no? Que van a ser más delgaditos, van a ser una distribución, digamos, más delgadita, y esta de acá sería una distribución más achatada, ¿no? Ahí está. Pues, miren, ustedes son aversos al riesgo, ¿no? Ahí está. A mucho le gustaría más esto que esto, ¿no? Me pregunto si hubiera puesto 3, si hubiera sido lo mismo, porque entonces 3 ya me permite dejar la materia. Bien, entonces, de aquí en adelante, el dúo dinámico, media y desviación estándar, va a ser extrañísimo que ya que se ponga la media sola, ¿sí? Así que ustedes podrían empezar a criticar a esas personas que cuando les piden el promedio de las calificaciones, digan, no, pidan el promedio y también pidan la desviación estándar, porque la media está muy afectado por los datos atípicos. Entonces yo tomé esa materia de análisis cuantitativo y es un outlier, salí mal, pero era culpa de la profe. Entonces me bajó el promedio, pero no, usted vea mejor mi mediana, ¿no? Podría ser, ¿no? Podríamos empezar a modificar, ¿no? Justo por eso en algunos casos se pide más bien otras medidas que tienen que ver con la posición. En algunos casos, por ejemplo, para algunos programas, lo que piden es el percentil, ¿no? Percentil 95, percentil, ¿qué número de percentil son? Que esa es una medida de posición que ya vamos a repasar también. Entonces, ya vimos las medidas de dispersión y rango, y esto lo vamos a dejar para un ratito más porque vamos a necesitar ver otras cosas. Bien, espérenme. Par de recordatorios. El valor de sigma y de S van a ser siempre positivos. Cuanto mayor sea el valor de S cuadrado, o de S, o de sigma cuadrado, o sigma, mayor va a ser la variabilidad del conjunto de datos, y que además tenemos que dividir por n-1 para tener un mejor estimador insesgado de la varianza. Ahí está. Cuando nosotros comparamos dos poblaciones, cuando ya estamos comparando entre más grupos, a veces es interesante considerar que no es lo mismo, porque una vez que nosotros hemos medido las desviaciones estándar, cuánto en promedio nos alejamos del centro, pues tendríamos que considerar también el valor de ese centro. A mí aquí siempre me gusta poner mi ejemplo de que siempre me digo, o sea, pero esto es parte del show, porque desde hace mucho yo podría haber puesto una imagen, pero creo que es parte del show que ustedes estén tratando de aquí de adivinar que estoy dibujando, ¿no? Este es un conejito y esto es una tortuga, ¿no? Entonces supongamos que podríamos pensar que cuando nosotros tenemos, así como la media, como dos poblaciones que tenían la misma media, podían ser bien diferentes y tenían la misma desviación estándar, dos poblaciones podrían tener la misma desviación estándar y significar cosas muy diferentes dependiendo del desempeño mismo o de la mediana misma de las poblaciones. Supongamos que tenemos el típico caso de la liebre y la tortuguita, ¿no? Como esto de que hay de la fábula, ¿no? De la liebre y la tortuguita. Supongamos que la tortuguita, las dos tienen una desviación estándar de 10 metros, supongamos, por hora. 10 metros por segundo. Nunca sé cuál es la metros por segundo, ¿no? Es la velocidad en la que van, ¿no? Las dos tienen la misma desviación estándar, pero pues los conejitos
conejito va a 5 metros por segundo y la tortuga va a 1 metro por segundo. ¿Cuál ustedes creen que es la población más, este es el sí? ¿Cuál es la población más heterogénea o más variable? Fíjense que las dos tienen el mismo valor. Qué cosa, ¿no? Qué complicado eso. ¿Cuál ustedes creen que es más variable? El conejito, que en promedio va siempre a una velocidad de 5 metros por segundo, con una desviación de 10 metros por segundo, o la tortuga, que va a 1 metro por segundo. Uy, alguien como que se están cayendo. Ahí está, la mayoría dice que el conejito sería más variable que la tortuguita, pero yo creo que no, porque imagínense que la tortuguita siempre va a muy bajita velocidad, pero de repente puede llegar hasta 10 kilómetros por hora, a 10 metros por segundo. En cambio, esta va más grande, o sea, tiene mayor velocidad. Para comparar dos grupos que tienen desempeños diferentes, dado que la desviación es un concepto que está basado en donde nosotros tenemos el centro, es por eso que ustedes van a ver que muchas veces nos vamos hacia el coeficiente de variación. El coeficiente de variación se calcula de esta manera, ¿sí? Es que nosotros vamos a dividir ese valor de la desviación estándar entre la media. ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque nosotros estamos diciendo que no es lo mismo que la variación al estar centrada en la media, pues depende de este valor. Si ese valor es chiquito, ¿no? No es lo mismo, digamos, a un valor chiquito que le corresponda un valor mucho más grande que a este, ¿no? En realidad, pareciera que acá el conejito tiene un comportamiento más estable, porque va siempre a 5 metros y tiene una desviación de 10 metros, ¿sí? Igual está bastante variable, ¿no? Pero la desviación es, si nosotros hacemos esa división 10 entre 5, la desviación es 2 veces el valor del promedio, ¿no? En cambio, si yo hago esa relación con la tortuguita, la variación es 10 veces lo que él normalmente se desempeña. Entonces, es bien importante tomar en cuenta que cuando nosotros estamos comparando grupos que tienen desempeños muy diferentes, pues a lo mejor lo mejor es calcular también el coeficiente de variación, que es justamente dividir la desviación estándar como una proporción de la media aritmética. Eso nos va a permitir comparar, ya sea dispersión entre variables diferentes, de acá les puse el ejemplo del conejito y la tortuguita, porque los dos van a ciertas velocidades, pero el conejo, o sea, tiene un comportamiento y la tortuga tiene otro comportamiento completamente diferente.
Pero nosotros, al dividir acá, si acá yo tenía metros por segundo y acá yo tenía metros por segundo, esto se anulan y no tiene unidades. El coeficiente de variación es una medida que no va a tener unidades. Y esto lo hace importante porque a veces no solo vamos a querer comparar grupos diferentes midiendo una misma variable, en este caso la velocidad, sino que también vamos a querer comparar a veces variables, ¿no? Imagínense nosotros ahorita, si quisiéramos saber, pues no podríamos en nuestra base de datos saber cuál variable es más heterogénea. Cuando nosotros hablamos de heterogeneidad, estamos hablando muchas veces de la varianza. Entonces no vamos a poder saber cuál variable es más heterogénea, si la edad o las horas de streaming que vemos. Para empezar, están medidas en cosas diferentes. Entonces, ¿cómo las vamos a comparar? Bueno, podríamos comparar su variabilidad a partir del coeficiente de variación, sacamos las medias y como ya esa medida no tiene unidades, pues nos va a permitir comparar porque inmediatamente la desviación se vuelve una proporción de la media aritmética. Entonces, el único problema que vamos a tener acá es cuando nosotros tenemos variables que pueden tomar medias negativas. Nosotros sabemos que este valor siempre va a ser positivo. Y si tuviéramos un caso donde la media es negativa, pensemos en temperatura o algo así, pues este coeficiente de variación va a quedar negativo y puede ser un poco raro de interpretar. O bien, si este valor vale 0. ¿Qué pasaría si este valor vale 0? ¿Cuánto es algo entre 0, muchachos? Muchachas. 0, ¿no? No. Imagínense que yo tengo un pastel y lo quiero repartir entre nadie. 1. No, infinito. Si yo reparto un pastel entre nadie, es infinito. ¿Sí? Eso. O sea, imagínense repartirlo entre un número tan chiquito se vuelve completamente infinito. Entonces no vamos a poder tener. Exactamente, Javier dice, no existe. Entonces, no vamos a poder calcular este valor cuando la media vale 0. Cuando los valores de la media sean negativos, van a ser un poco complicados de interpretar. Pero en general, el coeficiente de variación sí nos va a permitir comparar grupos o comparar variables con diferentes unidades de medida y saber cuál variable es más heterogénea de una misma medición de datos o comparar dos grupos diferentes, como los conejitos y las tortuguitas. Entonces, esta es una medida que a veces no está tan dado en los libros o en los paquetes, pero que simplemente nosotros podemos calcular fácilmente al hacer directamente nuestra división, ¿no? Entonces, antes de irnos a la pausa, simplemente voy a lanzar una encuesta para saber si quedó claro. Con esta terminaríamos las variables de dispersión y volveríamos después de la pausa a hablar de otro tipo de variables, de variables, de indicadores. Hoy sí es de si sí entendieron o no entendieron. ¿Ya habían visto esto del coeficiente de variación? Por ahí tengo 2 nos. Por ahí tengo 4 votos que me faltan.
Bueno, nos quedamos con la votación. Ahorita hacemos un pequeño receso de 10 minutos y nos vemos a las 4:18. Bueno, vamos a continuar con la sesión. Y bueno, justamente, y retomando un poquito lo que hablábamos de compararnos con qué información nos está dando esta dupla de Batman y Robin de la media y la desviación estándar, nosotros vamos a poder revisar una cuestión que se llama la regla empírica. La regla empírica, por ejemplo, si ustedes checan un poquito Moore, que además por eso me gusta mucho Moore, porque empieza con esta noción, un poco, y lo que les decía yo, un poco de aversión al riesgo. Si ustedes se imaginan una población que se distribuye de esta manera, si ustedes cuando ya hicieron su grafiquito se dieron cuenta que más o menos, bueno, hay una sola moda, tiene así cara de campana de Gauss, que es esta. Si ustedes no habían visto una campana de Gauss, es esta. Bueno, la regla empírica es una regla que se hizo justo al revisar la información, y entonces la regla empírica lo que nos dice es que si ustedes tienen unos datos que se ven más o menos de esta manera, ustedes podrían tener información de cuál justamente sería la relación que existe entre la media y su desviación estándar. Esto aplicará tanto a poblaciones como para muestras. Si ustedes ven aquí abajito, pues está escrito tanto en funciones que tienen que ver con la población como muestrales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la regla empírica? Es que nos va a ir diciendo que en la medida en que yo me aleje cierta cantidad de veces del centro de la distribución, cierta cantidad de desviaciones estándar, pues ahí van a estar concentrados cierto porcentaje de los datos. Entonces, imagínense, ¿no? Ustedes tienen aquí 8, o sea, aquí está la media. Yo hice una muestra de todos mis estudiantes, de todas mis materias, la media es 8. Y la desviación estándar es 1, ¿no? Entonces, si yo le sumo y le resto una desviación estándar, es decir, yo voy a tener aquí 7 y 9, yo puedo decir que el 68% de todos los estudiantes tienen calificaciones entre 7 y 9, ¿no? Maravilloso, ¿no? Maravilloso. Y si yo le sumo y le resto dos desviaciones estándar, entonces si aquí tengo 10 y 6, el 95% de todos mis estudiantes tienen notas entre 6 y 10, ¿no? Qué maravilloso, ¿no? Y 5 y 11, me van a decir, pero profe, no, 11 no se puede. ¿Cómo no? Antes sí se podía en mi materia sacarse 11, puse varios 11, porque mis exámenes, que eran una chulada que a ustedes no les tocó, siempre tenían puntos extras, entonces podían sacarse hasta 11. Ahí está. Entonces, si ustedes se fijan, en realidad esta regla empírica está muy relacionada también con cómo se distribuyen los datos, y esto que más o menos ya nos vamos introduciendo un poquito a esto de probabilidad, ¿no? Porque ustedes se imaginan que con esta información ustedes ya saben que pues la verdad pues tendrían muy mala suerte, tendrían que estar dentro de ese 5% para dejarla, ¿no? Entonces dicen, no, bueno, sacarme 5 estaría un poco raro, ¿no? Entonces, esa rareza tiene que ver con nuestros amigos los outliers, ¿sí? Ja, ja, ja. Van a decir, sí, 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 los outliers. Entonces, dado que se me va la voz en un par de clases, pero no perderla de nuevo. Entonces, si ustedes están como muy lejos, o sea, a muchas desviaciones estándar del centro, si están a más de 3 desviaciones estándar, pues ustedes
A 3 desviaciones estándar está el 99.7% de los casos. Entonces, bueno, sacarse más de esto o sacarse menos de 5, pues ya sería una cosa muy, muy rara, ¿no? Entonces, nosotros podríamos empezar a pensar, y ya vamos a hacer otra cosa con los números Z, de que esta misma regla empírica nos puede ayudar a identificar outliers, pero es una regla empírica y como tal nosotros tenemos que verificar que primero esto se distribuya de esta manera. Entonces vamos a tener que hacer un gráfico y decir, bueno, más o menos si se ve como una normal, puedo aplicar la regla empírica y si no, vamos a aplicar otra cosa que se llama el teorema de Chebyshev. Pero entonces ustedes se fijan, esta información a mí me dice, ¿no? Porque si la media me da el centro y la desviación estándar me dice qué tanto están cerca todos los datos alrededor de ese centro, pues yo puedo empezar ya a imaginarme cosas. Entonces, de nuevo, ¿no? O sea, puedo tener ya mucha información y puedo hacerme muchas ideas de mi distribución con solamente, si yo sé cómo se ve, si yo sé cómo se ve, o sea, ya le tomé una foto, ya lo grafiqué, ya sé cómo se ve mi distribución y si tengo la media y tengo la desviación estándar, ya estoy. Digo, ya, o sea, me puedo imaginar un montón de cosas, puedo tomar decisiones más informadas. Entonces, por eso, hoy, por favor, siempre escriban al amigo promedio con su amiga la desviación estándar. Quiero saber si esto quedó un poquito claro. A los que no les quedó tan claro, quieren compartir. A esos dos, ¿no? Por favor. Y así aprovecho que mi garganta descanse. ¿No? Quería hacer así. Entonces, si ustedes tienen una distribución y esas medidas, las las mediciones, los datos, todos esos, cuando ustedes hacen un histograma o un gráfico de densidad como los que podemos hacer en R, ustedes se dan cuenta que tiene campana de Gauss, pues la gente, los estudiosos, los matemáticos, que antes había mucho ocio en el mundo. Entonces, ellos descubrieron esta regla empírica, o sea, es algo que se dio por observación, por eso se llama empírica. Ya ahorita vamos a hablar de otra regla que no es empírica, sino matemática, que nos va a decir que el intervalo de mu más o menos una desviación estándar está al 68%, mu más o menos dos desviaciones estándar va a estar el 95% y mu más o menos tres desviaciones estándar va a estar el 99.7% de las mediciones. Entonces, si ustedes se alejan muchísimo más de tres desviaciones estándar, son un caso raro, un caso poco probable, ¿no? Entonces, voy a hablarles de otra regla, pero esta es de mi amigo Chebyshev, que en realidad nunca sé cómo se escribe, es una discusión, en unos libros de estadística lo escriben de una manera, en otros libros de estadística lo escriben de otra manera y así sucesivamente. Entonces, el teorema de Chebyshev nos dice es una desigualdad, ¿no? Matemáticamente, pues no lo vamos a estudiar con
con tanta profundidad. Esto es algo que ustedes tendrían que haber revisado muchísimo más en estadística 1, pero lo que me va a decir es que a cierta cantidad de desviaciones estándar voy a tener cierta proporción de los datos de manera mínima, es decir, parte de una desigualdad. Entonces nos dice al menos cuántas desviaciones estándar van a estar. Si ustedes, me voy a traer este de acá, ustedes se fijan, no. Ahí está. Eso quería. Ahí está. Entonces, lo que nos importa sobre todo es lo mínimo, ¿no? El mínimo de observaciones que yo voy a tener. Entonces, a una desviación estándar va a estar mínimo el 0% de los casos. Me decir, no, bueno, maravilloso, ¿no? A dos desviaciones estándar va a estar el 75% de los casos. A tres desviaciones estándar va a estar el 88%, mínimo, al menos mínimo. ¿Y cuál es la ventaja de utilizar el teorema de Chebyshev a la regla empírica? Que el teorema de Chebyshev es un teorema matemático y que se cumple independientemente de cualquier forma de la distribución. Entonces, probablemente a ustedes les va a gustar más lo que viene a continuación porque se va a ver más claro de esto, ¿no? El teorema de Chebyshev a mí me va a decir que si ustedes ven aquí, por eso este dibujito, o sea, no es una campana de Gauss, esto no es una campana de Gauss. Entonces, el teorema de Chebyshev me dice que al menos, el otro era aproximadamente cuántas observaciones eran. Aquí me dice que al menos a dos desviaciones estándar, independientemente de la forma de la distribución, al menos ahí vamos a tener el 75% de los datos. ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué esto de... Y al tres desviaciones voy a tener al menos el 89%? Porque nosotros vamos a poder calcular una medida que a mí me dice a cuántas desviaciones estándar están cada una de nuestras observaciones. Y entonces poder identificar que si yo estoy a más de 3 desviaciones estándar, cuáles observaciones están a más de 3 desviaciones estándar y por tanto, esas podrían ser considerados valores atípicos, ¿sí? Entonces, ya sea que porque lo hagamos por regla empírica o por el teorema de Chebyshev, nosotros sabemos que alrededor de la media, pues sí hay cierta concentración de los datos, ¿no? Entonces, por eso las grandes medidas es que nosotros estemos a más de 3 desviaciones estándar, ¿sí? Déjenme, es que le puse el de acá. No me deja cuando anoto en... Vamos a saltar esto. Aquí. Entonces, lo que vamos a tener son medidas de posición relativa o estandarización. ¿A qué se refieren estas medidas de posición relativa o estandarización? Se refieren a que nosotros vamos a poder decir a cuántas desviaciones estándar estoy. De nuevo, lo que voy a hacer es a cada observación que yo tenga, le voy a restar la media y la voy a dividir entre la desviación estándar. ¿Qué estoy haciendo yo ahí? Yo estoy diciendo, lo que yo me alejo de la media, lo voy a dividir entre la desviación estándar. Y entonces, aquí yo ya no voy a tener unidades y por eso también se llama estandarización, porque si yo aquí tenía horas de streaming y aquí tengo horas de streaming, pues se van a anular, ¿no? Porque la desviación estándar está en horas de streaming y acá esta distancia va a estar en horas de streaming y entonces yo lo que voy a tener es una medida que ya no va a estar en horas de streaming. Así como cuando ustedes dicen, bueno, voy a pasar estos pesitos a dólar, pues dividen entre el tipo de cambio, ¿no? Y entonces dicen, bueno,
Si un peso vale 20, si un dólar vale 20 pesos, entonces tengo 100 pesos y lo divido entre 20, entonces cuando hacemos esa división, estamos trasladando hacia otras unidades. Y en este caso nosotros vamos a trasladar esta distancia que existe de cualquier observación con respecto al centro en términos de desviaciones estándar. Y esto va a ser fundamental para todo lo después que vamos a ver, que ustedes digan, ah, entonces estoy a tantas desviaciones estándar. Vamos a ver cómo nosotros podemos utilizar estos valores, porque entonces yo ya sé que si estoy a más de 3 desviaciones estándar, es muy probable que yo sea un valor atípico, ¿no? Entonces, estos amigos se llaman puntaje Z o Z-scores y me van a decir a cuántas desviaciones estándar estoy de la media, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto nos va a servir ahorita, nos va a servir para un montón de cosas, pero ahorita, en estadística descriptiva, nos va a servir para encontrar nuestros valores atípicos o outliers. Así que, a partir del teorema de Chebyshev y de la regla empírica, pues más o menos ustedes sabrán que sobre todo vamos a tomar el 3 como la gran medida que nos diga a cuántas desviaciones. Algunas personas tomarán entre -2 y 2, pero eso está como raro, pero es más probable y es mejor utilizar el corte de 3 desviaciones estándar para identificar los valores atípicos. Vamos a ver si nosotros tenemos valores atípicos en nuestra, en nuestro... en nuestra, y ya teníamos la distancia, ¿no? X barra, esto era la distancia en nuestro denominador, y hoy dividimos entre S, entre sigma, porque nosotros tenemos poblaciones, funciona igual, y eso nos va a dar el valor atípico. Si ustedes quieren, voy a pasar acá, voy a poner aquí mi mu, para que ustedes también vean que también se puede escribir en términos poblacionales y va a ser igual, ay, nomás que aquí está sigma, me voy a llevar a este amigo para que ustedes lo vean acá. Entonces esto va a ser nuestro Z-score. Ya tenemos, esto era la distancia, ¿no? Hoy lo que vamos a hacer es dividirlo entre la desviación estándar. Entonces voy a tener que este valor lo voy a dividir entre este de acá que nosotros ya habíamos encontrado. Lo voy a fijar. Y ahí está. Entonces, esta distancia que nosotros habíamos encontrado en que Ian se alejaba menos 3.98 de la media horas, en términos de desviaciones estándar, dice que está a menos 0.85 desviaciones estándar. Entonces, no es un valor atípico porque podríamos decir que un valor atípico es más chiquito que menos 3 o más grande que 3, ¿sí? Entonces, este no es atípico, este no es atípico, este no es atípico, este no es atípico, estos no son atípicos, están muy cerquita de la media, están... Y no tenemos ningún valor que sea o más chiquito que menos 3 o que no hay, o más grande que menos 3. Entonces, para encontrar valores atípicos, nosotros vamos a utilizar Z-scores mayores a 3 o Z-scores menores a menos 3. Y en este caso, ya podemos decir lo que nosotros ya habíamos visto en el gráfico, pero hoy podemos decir con más certeza que no hay valores atípicos. ¿Sí? Voy a lanzar una encuesta para ver si esto quedó claro.
cómo nosotros usamos los Z-scores para encontrar valores atípicos. Por ahí tengo un no. He tenido varios no durante toda la clase, así que sí. Les recomiendo mucho también leer la primera parte de Moore. Tengo ahí otro no. Si nos pueden comentar un poquito qué es lo que no ha quedado claro. Recuerden que esto además es un repaso de estadística 1. Estos son elementos que ustedes tendrían que haber visto en estadística 1. Y que pues también pueden revisar en los libros de texto, tanto en Moore como en Mendenhall. No veo nada en los chats. Voy a revisar el WhatsApp. Listo, entonces si ustedes se fijan, ya vimos qué podemos hacer para casi nos faltan otra manera de encontrar datos atípicos y otra manera de poder medir la dispersión o rango que va a servir muchísimo más para, aquí voy a poner aquí que hemos visto, para la dispersión o rango tenemos el rango, tenemos la desviación estándar, tenemos la varianza y coeficiente de variación. Esas son las medidas que hemos visto. Y para datos atípicos también vamos a tener los Z y los Z-scores. Vamos a poder calcular otra manera de datos atípicos y vamos a poder ver también otras medidas de dispersión que van a funcionar más cuando no tenemos formas de campanas de Gauss. Entonces vamos a empezar a ver también las medidas de posición. Ya vimos una, que es la mediana, pero también existen otras medidas de posición asociadas a los cuartiles y a los percentiles. Esas las vamos a ver ya en la siguiente clase, porque creo que ahorita no nos va a quedar chance de empezarlas a ver, pero estas medidas de posición, si ustedes se acuerdan, la mediana nos dividía la población en dos grandes partes. Las medidas de posición en general es eso, es una medida que me divide a mí a la población en dos partes, un porcentaje inferior y un porcentaje superior. La mediana, al dividirme a la mitad, pues lo que va a hacer es dividirme a un 50% inferior y un 50% superior, ¿no? Que en nuestro caso era 4.5 horas de streaming. El 50% de nosotros estaba por debajo de esa medida y el otro 50% estaba por encima. Podemos tener diferentes medidas y estas van a ser muy buenas para describir sobre todo poblaciones que no tienen una forma de campana de Gauss, porque con la campana de Gauss y con la desviación estándar nosotros vamos a tener muy claro cómo se va comportando la información. En el caso, sobre todo, que no tengamos esas medidas, esa forma, pues vamos a preferir, sobre todo, tener medidas de posición. Ya habíamos visto las medidas de posición relativa, que son los valores Z, pero también tenemos medidas de posición que pueden ser escritos en percentiles y cuartiles. ¿Cuál es la diferencia entre un percentil y un cuartil o un quintil que se utiliza mucho en la investigación sobre distribución del ingreso? Es en cuántos pedacitos estoy dividiendo, ¿no? Los cuartiles, yo estoy dividiendo a la población en 4 partes, ¿sí? Cuando yo tengo un cuartil, no voy a hacer una cosa así. Divido a la población, me quedó bien horrible, en 4 partes iguales.
no me quedó iguales, pero ustedes digan que estas cuatro partes son iguales. Entonces yo voy a tener un cuartil 1, un cuartil 2 y un cuartil 3. Estoy dividiendo la población en 4 partes y por tanto voy a tener 3 medidas de posición. Este me va a decir que me va a separar al 25% inferior del 75% inferior. Este cuartil 2, ya lo conocen ustedes, también es la mediana, porque tengo 2 pedacitos acá, 2 pedacitos acá, entonces tengo el 50% arriba, el 50% abajo, y aquí en este cuartil, pues tengo el 75% inferior y un 25% inferior. Siempre se van a poder leer de las dos formas, ¿no? El inferior con un pedacito acá y el superior. En el percentil, como ustedes se imaginarán, lo que yo tengo es una población que he dividido en 100 pedacitos, ¿no? Entonces, cuando a ustedes para entrar a algún programa, digamos que aquí hay 100 pedacitos, ustedes digan que sí. Cuando ustedes les dicen que para entrar a un programa le están pidiendo su percentil, quieren saber a cuánto superaron, a qué porcentaje superaron. Entonces ustedes dicen, miren, no, mire, yo soy percentil 99, ¿no? Entonces yo superé al 99% de todos mis compañeros en mis calificaciones y por tanto estoy en el 1% superior, ¿no? Como nota anecdótica, todos mis coetáneos, cuando, ustedes saben, uno como extranjero conoce a todos los que vienen en la camada, y todos los compañeros que eran médicos en El Salvador, pues, hay una comunidad de profesores en El Salvador de medicina que ponen muy malas notas. Dicen que el 7 es del estudiante, el 8 es del maestro, el 9 es de, no sé, pero nadie tenía promedios de más de 8, ¿no? O sea, tenían promedios muy bajos, entonces cuando querían venir a estudiar acá, sus pues sus especialidades era como, pues usted tiene notas muy bajas, ¿no? Aún aunque fuera de 0 a 10, pero era como de, o sea, tengo promedio de 7.5, pero soy el mejor de mi clase, ¿no? Entonces, tuvieron que hacer toda una carta y presentar este certificado del percentil para que entendieran que, pues, que esa nota no es que fuera baja, sino que, o sea, era baja porque pues es una cuestión así de como la cultura, y es algo que sucedía mucho, hoy cada vez sucede menos, pero sucedía mucho en El Salvador, sobre todo en las carreras asociadas con medicina y en las ingenierías, donde, o sea, nadie tenía promedios de 9, ¿no? Entonces, imagínense, para las becas era un relajo. Hoy ya se ha mejorado eso, pero en mis tiempos, como ya me dijeron, millennial geriátrica, en mis tiempos sí se hacía así. Entonces, en la siguiente clase vamos a seguir viendo sobre estas medidas de posición y cómo se calculan. Vamos a calcular un par y vamos a empezar, esperemos, ya con el análisis bivariado. Listo, entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, quisiera tomar la palabra antes de que nos vayamos. ¿No? La puntuación Z no me quedó tan clara. ¿Podría repetirla? ¿Qué es lo que no te quedó tan clara de